Dios le bendiga grandemente. Le habla su hermano en Cristo, Josué Hernández. Y hoy estaremos compartiendo la última parte de esta presentación titulada Un ángel de luz que vive en oscuridad. Y cuando digo un ángel de luz, estoy hablando de luz entre comillas, porque sabemos que los que son de Cristo no vivimos ni viven en oscuridad. Y hoy estaremos compartiendo esta última parte titulada Dos caras, un mismo cuerpo. Y el texto base de toda esta presentación, desde la primera hasta la tercera parte, es 2 capítulo 11, versículo 14 al 15. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. Asimismo, también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En la segunda parte estuvimos hablando de las estrategias que Satanás utiliza no para solamente engañar a una persona individual, sino a una congregación entera, contaminándola. Y esta presentación lleva con la intención de presentar cómo el enemigo se ha levantado contra la iglesia para engañar, para destruir, y cómo muchas veces hay detalles que ignoramos que él se aprovecha. Y quiero compartir con ustedes, cuando yo era niño y jovencito, yo veía la lucha libre. Yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero en una ocasión una persona me dijo, ellos se están saltando a golpes ahora, son golpes ensayados, pero tan pronto salen, ellos se unen como mejores amigos. En un momento dado yo no lo pensé así, pero hoy que soy adulto lo puedo ver así. No soy partícipe, no las veo, no me gustan, ¿verdad? Creo que yo puedo aprovechar mi tiempo viendo cosas mejores, pero no encontré una mejor forma para presentarles este organigrama, el cual les voy a explicar ahora. Y cuando estamos hablando de la lucha libre, esta es la compañía, ¿verdad? Nosotros no estamos al tanto de la administración. Nosotros lo que vemos son los eventos, que incluyen los luchadores que consideramos buenos y los luchadores que consideramos rudos. De ahí sale nuestro grupo favorito, ¿verdad? Ellos luchan, tienen sus dramas, tienen sus asuntos, pero ambos son empleados de la misma compañía. Vemos que ellos hacen eventos y la audiencia consume esos eventos generando ganancias. Esas ganancias vuelven a la administración y la administración la distribuye a ambos bandos. O sea que el mismo cheque le llega a los dos bandos. O sea, son dos caras, pero son un mismo cuerpo. Es como decir de un buitre las dos alas y forman una misma compañía. Pues nosotros muchas veces somos víctimas o ignoramos que Satanás trabaja de esta misma forma y lo puedo presentar así también. Por ejemplo, Satanás trabaja de la forma a la que las personas le atraen y al que le gusta andar en todo esto de la oscuridad y de la magia. Vemos que al que le gusta hacer daño, pues está la magia negra, está la santería, ¿verdad? Pero para el que le gusta hacer el bien, está la magia blanca. Ambas artes pertenecen al mismo enemigo, pero la persona que no tiene discernimiento dice, no, pero es que la magia blanca hace milagros, sana. Y yo llegué a conocer en un momento dado a una bruja de mesa blanca. Y muchas veces nosotros ignoramos estas cosas. El enemigo tiene la capacidad de imitar los dones, tiene la capacidad de interpretar sueños, tiene la capacidad de decir muchas cosas, de ubicar cadáveres que no se pueden encontrar, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque ignoramos que al igual que Dios, el enemigo tiene su ejército y su dinastía. Ellos tienen sus rangos, tienen sus campos, ellos tienen sus propias
herramientas para engañar. El enemigo es un imitador, es un usurpador. Y eso es lo que muchas veces ignoramos. Pensamos que las malicias no tienen la capacidad de hacer ciertos prodigios y ciertos milagros. Y es tan claro como esto. En una ocasión, a mí una persona compartía conmigo de que había una persona que había perdido la capacidad de caminar normalmente por un accidente que había tenido. Había tenido un accidente y tenía que caminar cojeando, no podía moverse bien. Pues esta persona fue a donde una bruja y la bruja le indicó que tenía que ir a un cementerio, conseguir un hueso y ella le iba a crear algo que le iba a ayudar a caminar bien. La bruja, eventualmente la persona fue, hizo esto, la persona le creó un bastón. La persona no tenía que apoyarse en el bastón, sino que mientras tenía el bastón caminaba como si no lo necesitara. Y vemos que es un tipo de milagro, pero siempre depende de algo. Depende de que tenga el bastón en la mano, o sea, una influencia demoníaca que lo acompañe todo el tiempo. Mas, sin embargo, cuando vemos que Jesucristo, cuando Dios hace un milagro, es total y permanente. No hace falta ningún bastón, no hace falta ningún amuleto y no hace falta otra intervención adicional. Pero para los que no conocen esto, se conforman en la magia blanca y en la magia negra. Pues en el servicio a Satanás se encuentran también, ¿verdad? Las creencias y religiones. Hay distintos tipos de satanismo. Yo no voy a cubrir el satanismo, ¿verdad? En esta presentación, pero sí les puedo hablar de que está el satanismo como tal per se, está el luciferismo, ¿verdad? Algunos lo conocen como los luciferianos o los luciferinos. Ya saben por el nombre de dónde viene. Y el satanismo promueve la anarquía, sacrificios, rituales macabros, entre otras cosas. Y vemos que el luciferismo proviene de la libertad obtenida por el conocimiento o iluminación. Recordemos que para ellos la iluminación es conocimiento. Para nosotros la iluminación es la verdad redentora de Cristo, la que nos salva. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Pero el luciferismo, ellos creen que pueden alcanzar la salvación y subir de estado o de rango por el conocimiento y sabiduría adquirida mediante sus libros o misterios revelados. Tengo que hacer claro que para el creyente no hay misterio, porque nuestro Dios no es un Dios de cosas ocultas. Mi Dios es un Dios de verdad que está dispuesto a revelar a todo aquel que a él clama. Por eso es que vemos que en Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Ven la diferencia? Y no hay que hacer ningún sacrificio macabro, no hay que matar animales, no hay que maldecir a nadie. Dice, clama a mí. Mas, sin embargo, en estas sectas, tú tienes que dar un paso extra en el cual eventualmente puede perjudicar a tu cuerpo y perjudica tu espíritu. Hay diversas organizaciones que muchas veces parecen rivales y buscan distanciarse una de la otra, pero tienen un enemigo común. ¿Y cuál es ese enemigo común? La iglesia de Jesucristo. Y hay un refrán que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo cual, puede que esas dos, por ejemplo, esas dos organizaciones o los dos tipos de magias que les presenté ahí, sean muy distintas en ciertos aspectos estéticos, vamos a decirlo, son maquillados. Son dos caras maquilladas de distintas formas. Es la misma cara, pero maquillada de una forma distinta. Como diríamos en Puerto Rico, es el mismo palito, es el mismo pilón con distintos palitos. Es la misma cosa, pero estéticamente disfrazada. Por eso es que el versículo en 2 de Corintios dice, ¿verdad? Que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero él no es la luz, ni en él está la luz. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo se encarga de presentarte cosas que parecen ser inofensivas en la televisión,
en los distintos medios sociales. Muchas veces hablan del karma, hay muchos creyentes hablando del karma, ¿verdad? Y sabemos que el karma proviene del hinduismo. Muchas personas dicen, no, que ese es el karma que lo hizo. Nosotros no creemos en el karma ni creemos en la suerte. Nosotros creemos, ¿verdad?, en la soberanía de Dios. Por eso es que tenemos que estar apercibidos. Muchos dicen, ¿qué suerte tú tienes? No, hermano, no es suerte, es bendición del cielo. Y si algo malo pasa, ay, qué mala suerte, no. Pues los procesos nos fortalecen. Pero, aunque estas organizaciones se nieguen unas a otras muchas veces, vemos que le sirven a un mismo Dios. Dios no trabaja de esta forma. Dios es un Dios que va de frente y Dios nos llama a estar unidos bajo un mismo pensamiento, bajo un mismo espíritu. Inclusive la palabra del Señor nos da un consejo en 2 Corintios 6 del 14 al 17 y vamos a leerlo para la gloria del Señor. Y dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Baal? Santo es el nombre del Señor. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos, apartaos, dice el Señor, lo inmundo, y yo os recibiré. Hay que apartarse de lo inmundo. Y hay que refugiarse en el Señor Jesucristo. Dice que no hay que tocar lo inmundo. Y cuando dice que no hay que tocar lo inmundo, quiere decir que ni siquiera nuestras manos tengan contacto con lo inmundo. O sea que mis manos no deben andar tocando cartas de tarot. Mis manos no deben andar tocando el horóscopo. Mis manos no deben andar tocando, ¿verdad?, imágenes que están presentadas a idolatría y a todas esas cuestiones. Mis manos no deben estar indagando en sitios de internet dudables. No debo andar contaminando mis manos y mis ojos buscando cosas en la televisión que sabemos que blasfeman contra Dios y que son pecaminosas. No hay que tocar lo inmundo. Pero el enemigo, presentando esas dos caras, convence a muchas personas de que toquen lo inmundo. Y tenemos el peligro de caer en una tibieza espiritual. Y para entrar, ¿verdad?, en los puntos de lo que es la religión luciferiana o luciferina, tengo que hablarles primero de esto. La religión luciferina es una religión esotérica gnóstica. Esotérico, ¿verdad? Eso lo toqué en la conferencia de misticismo en la casa. Esotéricos son artes, costumbres o tradiciones ocultas. Anteriormente le expliqué que nuestro Dios no es un Dios de misterios, que hay que clamar a Él y Él te puede revelar lo que no conoces. Tú le pides discernimiento y Él te revela lo que tú no estás viendo, que quizás te está afectando. Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, cosas que hacemos que están mal, Él nos redarguye. Y lo que antes nos causaba deleite nos empieza a causar incomodidad. Y esto es un testimonio muy personal. Yo recuerdo que cuando yo empecé a aferrarme al Señor Jesucristo y a vivir el cristianismo como realmente mandaba, antes de todo eso yo vivía una vida bien tibia. Yo tenía una vida bien descontrolada. Y yo era una persona bien aficionada a ver películas macabras, de terror, satánicas, you name it. Yo veía todo tipo de disparate. Y en mi corazón yo las coleccionaba, yo tenía un closet lleno de todo eso tipo de material. Y yo recuerdo que yo también veía la lucha libre, me encantaba ver la lucha libre. Yo me iba de viajes a veces y dejaba grabando el DVR para que entonces cuando yo volviera no perderme ningún capítulo. Pero un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que
amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Y esa comenzó a ser mi oración delante del Señor, porque en mi corazón surgió un genuino anhelo de agradarle. Y poco a poco yo noté que se me fueron los deseos de ver la lucha libre. Ya no me gustaba, ya me causaba molestar el hecho de dejé de verlo. Con las películas de terror empezó a pasar lo mismo. Dejé de verlas, ya no me llamaban la atención, ya no las compraba, pero pasó el tiempo, dejé de verlas, pero no las saqué del corazón. Yo me acuerdo que empecé a sentir una inquietud en mi corazón y miren cómo Dios trabaja, de quemarlas y botarlas de la casa, pero a veces como seres humanos somos tan tercos. Yo tenía cientos de dólares en películas y yo recuerdo que cuando un día yo estaba en la universidad, ya yo no veía esas películas, no era partícipe, pero estaban ahí puestas, guardadas. Mi esposa, cuando yo regreso, yo llamo a mi esposa y mi esposa me dice, tuve una experiencia bien fea. Y yo dije, ¿qué pasó, mi amor? Me dijo, yo pasé frente al pasillo y yo sentí que un manto negro me cubrió. Y yo dije, ese tiene que ser porque mi papá, ¿verdad? Él leía muchos libros y hay un libro que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, un libro bien explícito, cristiano, pero bien explícito de cómo trabaja el satanismo. Y el libro aconseja que para que tú leas ese libro tienes que estar en ayuno y oración, porque es un libro bien fuerte y habla unas verdades bien extremas sobre lo que se mueve en esa secta. Y yo dije, tiene que ser el librito ese. Pero cuando yo voy regresando, Dios me habló y me dijo, no es el libro, ve a tu cuarto y mira el closet. Y yo me acuerdo que cuando yo fui al cuarto con mi esposa, yo llevé una bolsa de basura bien grande, negra, de esas de recoger basura. Y cuando yo empecé a sacar las películas una por una. Y yo le decía a mi esposa, ¿qué me pasó? Yo estuve metiendo demonios en mi casa por tantos años y no me había dado de cuenta. Y empecé a sacar a Chucky y saqué a Freddy Krueger y empecé a sacar distintos tipos de personajes. Mira, yo me escalabraba de ver esas imágenes, nada más de la carátula. La diferencia, antes yo la veía y me deleitaba, pero en ese momento, para que usted vea, si hay cosas en su vida que usted siente que no puede dejar, pídele al Señor y Dios lo va a ayudar. Es un proceso que Dios va regenerando su espíritu, pero no podemos tener comunión con las tinieblas. Pero el enemigo dice, no, eso no es tan malo. Mira, hay luz y hay oscuridad. Por ejemplo, en los juegos de video, cuando se habla de los bandos, hay un bando que es bueno y hay un bando que es malo. Pero ¿quién hizo ese juego? La misma compañía. Entonces se mueven los magos de magia blanca y se mueven los magos de magia negra. Hay ángeles, hay demonios. Y la persona dice, pero yo escojo los angelitos. Y los angelitos no hacen nada malo. Pero ¿quién ideó, quién creó ese juego? Una persona que cree en el satanismo y dice, no, es que está involucrado personas que creen en el cristianismo. Pero ¿qué dice la palabra? Que hay que salir de medio de ellos. Que no puedo andar, ¿verdad? Teniendo un acuerdo con las tinieblas. Ya explicamos lo que es esotérico, ¿verdad? Y por qué la luz no puede estar juntos con las tinieblas. Pues ahora vamos a hablar de lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo es una doctrina religiosa, esotérica y herética, la cual se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo y que prometía a los seguidores conseguir un conocimiento intuitivo y misterioso y secreto de las cosas divinas que les conllevaba a la salvación. Vemos que el ser humano de por sí siempre está atraído a lo que es misterioso y secreto, pero vemos que ellos piensan que todo esto le conduce a la salvación, que el conocimiento los puede llevar a la salvación, lo cual sabemos que es totalmente falso. Por eso es que es herético. El conocimiento no salva. Lo que sí salva es la gracia del Señor Jesucristo, la fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino para darnos salvación y que está con nosotros en todo momento. La salvación
viene de Jesucristo. El conocimiento, pues sí, es importante, pero no salva. El conocimiento nos lleva a conocer de dónde viene el engaño y a evitarlo. Pero yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no aplico el conocimiento y no tengo fe en el Señor Jesucristo, de nada sirve. Por eso es que tengo que adquirir conocimiento, pero no buscando la salvación por el conocimiento, porque la salvación viene por el Señor Jesucristo. Y la iluminación, como le había explicado a ellos, no es la luz de Cristo, es una luz que se consigue mediante el conocimiento y la sabiduría que proviene de todo esto que es misterioso y secreto. Ellos creen que todo lo que es espíritu es bueno. Por ejemplo, usted puede ser malo toda su vida, pero su espíritu va a ser bueno. Su alma va a ser buena y va a compartir la eternidad del bien, porque aunque el cuerpo es malo, el alma nunca se contamina, lo cual vemos que es totalmente falso. Ellos dicen que toda la materia es mal, ya lo había explicado. El cuerpo, la carne es mala, pero el alma es buena. Eso va totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña. Por eso es que la palabra dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Y cuando dice nueva criatura, no solamente se está refiriendo a las acciones externas, sino a lo interno. La oscuridad es eliminada y lo que alumbra en tu corazón es la luz de Cristo. Ellos creen que Jesús, y miren que ellos creen. Ellos creen que Jesús no tenía, no fue real, porque él aparentaba ser físico, que su espíritu descendió sobre él en su bautismo. O sea, ellos creen que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ahí fue que el espíritu vino sobre él. Pero y que ese espíritu lo abandonó al momento de su crucifixión. O sea que ellos creen, ellos están negando la deidad de Jesucristo. Ellos creen que ese espíritu lo abandonó y su cuerpo quedó ahí. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si no creemos en la resurrección del Señor Jesucristo y que si Él nos resucitó, vana es nuestra fe. Vemos que desde ese tiempo ya había una inclinación engañosa. Y esto es lo que esta religión promueve dentro del gnosticismo. Y ahora vamos a ver los puntos de esta religión luciferiana. La religión luciferiana tiene muchos puntos muy confusos que pueden confundir a una persona que no estudia la palabra o que no está bien fundamentada. La religión luciferana se encarga de torcer las cosas a tal manera, y yo he visto personas que dicen ser cristianas decir que el Dios del Viejo Testamento no es el Dios que nosotros le servimos. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que Dios, ellos dicen que Dios, cuando se arrepintió de destruir al pueblo de Israel, que Dios era muy violento, que Dios era muy opresor, y ellos se están dejando confundir con todo esto que presenta esta religión, que aunque usted no lo crea, ya está en los medios. Esto ya no está oculto. ¿Y qué puntos tiene esta religión que son claves? Bueno, esta religión pertenece a la rama del satanismo, pero no se identifica con ellos. Un luciferista o un luciferiano se ofende que usted lo asimile con un satanista. ¿Por qué? Porque ellos no creen en Satanás como Dios. Ellos no creen que Satanás y Lucifer sean la misma entidad. Para ellos, Satanás es un espía, es un espíritu aparte que no se relaciona en nada con Lucifer. Ellos creen en Lucifer, en el ángel caído, y niegan que Satanás sean los mismos. Eso es lo que yo le había explicado anteriormente. El conocimiento es la iluminación y lo que lleva a la salvación. Ellos quieren llegar a ser seres iluminados. Cuando ellos llegan a ser seres iluminados, en que han alcanzado la máxima sabiduría.
todo esto se mueve dentro de la masonería, los Illuminatis. Hay artistas que se identifican. Y me acuerdo un artista que él en un momento de trance decía que él era la serpiente que trajo la sabiduría a la humanidad. Los luciferistas, contrario a los satanistas, no practican los rituales que involucran sacrificio. Por eso es que la religión luciferiana no tiene obstáculos ni en Texas, que vamos a hablar de eso próximamente, y en muchos estados en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no promueven el derramarse sangre encima, ni practicar, ni estar haciendo cosas extremas como hacen los satanistas, de estar colgando animales muertos, de estar derramando sangre, de estar haciendo rituales gráficos o sacrificios o promocionando el Halloween tan macabro que ellos promocionan. Por eso es que la religión luciferiana no presenta oposición en donde ellos se quieren establecer. Ellos creen que Lucifer es el padre de Jesús y que fue Lucifer quien ideó el hecho de que Jesús viniera a morir por la humanidad. ¿Vieron cómo Satanás engaña al hombre y a la mente? Porque vemos en la Biblia, y la Biblia nos revela, que Lucifer fue creado por Dios. Entonces, ¿cómo Lucifer va a tener autoridad sobre su creador? Vemos también que enfatiza el materialismo, son bien vanidosos. Ven a Dios como un opresor que sometía al hombre a la ignorancia. Los luciferistas dicen que Dios era tirano porque el hombre carecía de conocimiento y andaba desnudo por el huerto, siendo esclavo de Dios, ¿verdad? Vemos que en la palabra, cuando Dios le da para que are la tierra y produzca fruto, ¿verdad? Que se encargue de la tierra, pues Satanás presenta eso como que Dios tenía castigado al hombre trabajando desnudo y ajeno al conocimiento. Pero si leemos cuando Adán ve a Eva y Adán dice, esta es varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará al hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Le pregunto, ¿tenía Adán padre y madre? No, ellos fueron los primeros creados. ¿Tenía conocimiento Adán de lo que es ser una sola carne? No. Pero ¿qué dice la palabra? Toda palabra es inspirada por Dios. Por lo cual, en el momento en que Adán estaba hablando estas palabras, estaba siendo inspirado por Dios. Por lo cual, todo el conocimiento necesario provenía de Dios. Por lo cual, Adán no estaba ajeno al conocimiento. A lo que sí estaba ajeno Adán era a la maldad. Porque si se dan cuenta, cuando la serpiente tentó a Eva, le dijo, he aquí serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Ya ellos conocían el bien, pero el conocer el mal y el hecho de querer ser como Dios, los llevó a ellos a caer en una desobediencia que los llevó a ser echados del huerto. Y ahí entonces presentan a Lucifer, a Satanás, como la revuelta que se creó en el cielo era porque él estaba buscando una justicia para los ángeles. Entonces ellos lo presentan así como en una empresa, ¿verdad? Un ejemplo. Y este es el ejemplo que ellos ponen. En una empresa se levantó un empleado que era más talentoso que el mismo gerente y el gerente por celos lo votó. Así ellos mismos presentan a Dios, lo cual es totalmente antibíblico y no se puede probar por la palabra. Vemos que la vanidad entró en el corazón de Satanás y él buscó ser igual a Dios. No buscó ser mejor, buscó ser igual a Dios. Porque él dice, seré como el más alto. Por lo cual no podía ser mejor. Satanás tenía un capricho de querer ser como Dios. Y por eso le costó. Al principio del capítulo le hablé de las identidades del enemigo y cómo Satanás conocía el cielo. La palabra dice que él andaba entre los montes de fuego, que estaba en el monte santo, que hubo celebración en el día en que fue creado. Ya vemos, Satanás no fue eterno.
Él fue creado, Él tuvo un principio. No es como Dios, no es como Jesús ni como el Espíritu Santo. En Génesis podemos ver, y esto desmiente todo este hecho. Dice la palabra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice que mencionó a Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya está hablando Dios que dio la palabra, que creó el Creador, el Espíritu que se movía sobre las aguas, pero en el Nuevo Testamento habla del Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. Por lo cual, Dios daba la palabra. Jesús hacía la acción y el Espíritu Santo, que ya lo mencioné, que se estaba moviendo sobre las aguas. Pero vemos que esta organización, ¿verdad? Esta religión inspirada por el enemigo, se va detrás de las personas y presenta a la iglesia como una iglesia opresora que se opone al conocimiento y a los derechos de los humanos. Y vemos cómo han movido a la sociedad a ver a la iglesia como una opresora. Nos ven como unas personas machistas, nos ven como una persona que promueven las fobias, ¿verdad? Lo que ellos es un término erróneo porque la fobia es un miedo desenfrenado, pero ellos nos presentan como personas que no toleramos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla bien claro de que llegará el momento en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y hoy en día el llamarle lo malo malo, pues se ha convertido en un acto de opresión. Y esto es una influencia que ha llevado esta secta que se ha infiltrado en los gobiernos y en la sociedad, en los medios de comunicación, para levantarse contra la iglesia. Y ya lo podemos ver, aquí podemos ver cómo ya ha influido en los medios y podemos ver que este escritor dice en un artículo: las iglesias evangélicas son un problema de seguridad nacional en América Latina. Ese es Santiago Galboa, autor de Será larga la noche. Y él dice en una de sus párrafos de sus artículos: las iglesias evangélicas en Colombia es un tema del presente, ya no es exclusivo de Colombia. No es como pasaba antes en Colombia. Era el único país que tenía guerrilla y mucho antes era el único país que tenía narcotráfico. Ahora Colombia se ha modernizado un poco de sus conflictos porque el problema de la iglesia evangélica atraviesa todo el continente, desde Estados Unidos hasta Chile. También en África, en países de lo que antes se llamaba el tercer mundo, el problema de las iglesias evangélicas y su suplantación del Estado en ciertas regiones a cambio de la fidelidad política es brutal. Estas iglesias están poniendo en jaque la democracia. Vemos cómo se presenta a la iglesia como una amenaza. Y vemos que lo mismo que dice la religión luciferiana de Dios, lo están diciendo estas personas influenciadas por estas sectas y por estas entidades satánicas para levantar una rebelión contra la iglesia. Por eso es que se ha sacado a Dios de las escuelas. Por eso es que se ha querido sacar a Dios del gobierno. Por eso es que se está aprobando todo tipo de inmoralidad. Porque ahora se está acercando el tiempo donde el enemigo, ¿verdad? Sabemos que cuando el anticristo llegue, él va a tomar un control. Estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no vamos a estar aquí para cuando esto acontezca. Pero con nuestros ojos estamos viendo el desenlace. Y hermano, esto no es extraño. Satanás, como le expliqué al principio, está el Satanás de las tinieblas y Lucifer, que viene siendo el de la luz. Pero ambos llevan a la misma eternidad. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque dentro de muchas películas, dentro de muchas series de televisión, dentro de muchos juegos de video y dentro de muchos programas se está moviendo y se está promoviendo este tipo de secta y religión.
Y la religión luciferiana tiene fundadores. Aquí vemos Jacob, que él fundó la iglesia en Texas. Si se dan cuenta, él no tiene pentagramas grandes por ningún lado. El vasito chiquito tiene un pentagrama, pero no se nota. Solamente hay unas velitas y solamente él se sentó allí y él presenta, ¿verdad? Ponencias sobre la libertad a través de la educación, con la que introdujo al luciferismo. ¿Se dan cuenta lo que les expliqué al principio? Ellos utilizan la educación, ellos utilizan el conocimiento, la sabiduría. Y él es uno de los fundadores, pero uno de los primeros fue Michael W. Ford. Y este hombre es un sumo sacerdote de la secta luciferiana y miembro del consejo del directivo de la iglesia mayor de Lucifer. No se llama la iglesia satánica, no se llama, ¿sabe? Es la iglesia mayor de Lucifer. Por lo cual, tenemos que estar preparados, porque el enemigo se viste de ángel de luz. Y si los satanistas se meten dentro de las iglesias, siendo tan oscuros, tan demoníacos, imagínense qué fácil se le va a hacer infiltrarse a estos individuos. Ya el apóstol Pablo nos habló de los ministros que se disfrazan como ministros de justicia. Si usted ve a estos hombres vestidos, ¿verdad? Con su gabán, con su corbata, usted lo menos que va a pensar es que le sirven a Lucifer. Y les pueden hablar Biblia, torciéndola, pero se les puede hablar. Y si no estamos preparados, y si no tenemos discernimiento, le vamos a decir amén a todo lo que ellos digan. Y vamos a tomar cierto todo lo que ellos dicen. Y por eso usted ve personas que dicen ser evangélicas repitiendo lo mismo que ellos repiten. Presentando a Dios como el villano y a Lucifer como el héroe. Presentando a Dios como el que castiga y oprime y al enemigo como el que liberta y trae conocimiento. Cuando la palabra me dice a mí que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿Y qué dice la Biblia sobre todo esto? La Biblia dice, y leemos otra vez el versículo, el capítulo base en 2 Corintios 11, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos que estos hombres fácilmente se pueden vestir de ministros de justicia y se pueden presentar en una congregación. No están vestidos con sotanas, ni con pentagramas, ni no se ven tatuajes en ellos, no se ve nada que los identifique. Entonces se paran y les dice, Dios te bendiga. ¿Sabes qué? Cuando un artista de Hollywood se para y dice, yo le doy gracias a Dios por todos estos logros, usted no sabe a qué a Dios le está otorgando el mérito. Ese es otro problema. No todo lo que ellos dicen Dios es el Dios que les servimos. Posiblemente ellos están diciendo un Dios con D mayúscula y usted no se da cuenta. Porque ellos glorifican con sus acciones al Dios de este mundo. Y cuando digo Dios, me refiero al Dios con D minúscula, al príncipe de este mundo. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nosotros le servimos, a ese es el que tenemos que pedirle discernimiento para que nos prepare, para que abra nuestros ojos, para poder ver lo que se mueve detrás de cada rostro, detrás de cada persona que llega a la iglesia, queriendo pararse en el altar, proyectando ser miembro, siervo de justicia, ministro de justicia, pero lo que hay en su corazón es una trampa para destruir y engañar al pueblo. Eso me trae a la mente el testimonio. Y no estoy hablando de un satanista, de un luciferista, estoy hablando de un satanista. Hago una iglesia donde llegó un joven. Y este joven llegó y se integró a los jóvenes. Se hizo pasar por cristiano.
Y ese joven empezó a involucrarse en las actividades de los jóvenes. Parece que el presidente de jóvenes de esa iglesia no tenía muy buena comunicación con su pastor. Porque, por ejemplo, en mi iglesia, si el joven quiere invitar a un predicador o hacer una actividad, tiene que primero pasar por la evaluación pastoral y por la decisión pastoral. Aquí no es nadie llanero solitario. Aquí hay un orden de mando y una cadena de mando. Nadie pasa por la autoridad del otro. Pero vemos que parece que no había una comunicación entre los líderes de jóvenes y el pastor, y le dieron cabida a este joven que empezó a ser parte de los círculos de oraciones, empezó a ministrar a los jóvenes, empezó a participar en las actividades. Y resulta un día que el presidente de jóvenes le dice al pastor: pastor, yo quiero poner a este joven a que predique en un culto regular. Pero el pastor fue y le dijo al joven: tráeme lo que quiero hablar con él. Y le preguntó al joven: joven, yo quiero saber a qué iglesia usted va. El joven no le sabía decir: es que yo voy a tantas iglesias, yo tengo una misión de Dios. Y el pastor le dice: ¿cuál es esa misión? Pues yo llego a las iglesias, establezco un plan donde la iglesia gana miembros, se estructura, prospera, y de ahí me voy a otra iglesia. Y el pastor le dice: pues bueno, dime cuáles iglesias has estado para entonces hablar con los pastores. Yo necesito una opinión de ellos para ver cómo ha sido todo. El joven no le quiso decir, pero resulta ser que viene el joven, insistió, pero el pastor le dijo que no, que hasta que él no le diera un número de teléfono de las iglesias donde habían ido, donde él había participado y había cumplido la supuesta misión, él no le iba a dar participación. Pues este joven se fue molesto. ¿Y qué pasó con todos los jóvenes de la iglesia? Se apartaron, se rebelaron contra Dios, se fueron de la iglesia, no querían ir más nada, se apartaron, pero no volvieron a la iglesia. Y resulta ser que a causa de eso hubo una división grande en la iglesia, muchos miembros se fueron, porque sus hijos se habían puesto rebeldes, no querían ir a la iglesia, hubo división en familiar, eso fue algo terrible. Y resulta ser que un día, tiempo después, una hermana de esa misma iglesia va caminando y se encuentra con el joven. Y le pregunta al joven: no, ¿cómo estás, fulanito? Hace tiempo que no te veo, ¿qué pasó? El joven le dijo: mire, señora, ya que usted está aquí, yo le voy a hablar a usted sin tapujos. Lo que salvó a la iglesia de usted es que el pastor no me dejó subirme al altar. Porque yo soy un satanista, le dijo: Señor, reprenda al diablo. Y cuando yo oraba por las personas y caían en descanso, era que habían demonios siendo transmitidos a ellos. Cuando yo hablaba en lengua, era blasfemando contra Dios. Entonces, ahí vemos que carecía el Espíritu Santo. Acabó el testimonio y ahí que le digo yo, carecía el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo lo hubiese revelado a este líder de jóvenes y a esos jóvenes que lo que se estaba moviendo ahí no era de Dios, hubiesen podido detener todo esto antes de que el daño se concretara. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que nos dé discernimiento para ver, porque ya no se van a mover sotanas negras de arriba para abajo, ya no van a andar personas todas tatuadas maldiciendo a Dios frente a nosotros. Van a haber sus 2 o 3, pero también se van a meter sus 2 sabios, sus 2 o 3 ministros aparentes de justicia, hablando de Dios, hablando de luz. Pero la palabra dice que por sus frutos se conocen. Por eso es que hay que orarle a Dios por discernimiento, orarle a Dios por sabiduría, para que el Señor abra los ojos de nuestros pastores, nuestros líderes, de nuestras congregaciones, para que aún abra los ojos de nuestros líderes, para que les dé discernimiento al Señor, para que puedan ver lo que se está moviendo, lo que entra por la puerta, lo que sale y lo que se está buscando hacer. Porque un pueblo con discernimiento es un pueblo que trabaja. A la vez que adora a Dios, tiene la espada en su mano. A la vez que edifica la iglesia espiritual, tiene la espada en la mano, la palabra del Señor, con la cual puede batallar contra todo engaño y tiniebla que se levante. Y en primera de Juan 2:21 al 23 dice: no os he escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis
y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Vemos que estas sectas tienen unas incongruencias bien grandes en reconocer a Jesús como Hijo de Dios, en reconocer a Dios como Padre. Ellos adoran a su Dios con D minúscula, ¿verdad? Ellos tienen un Dios bipolar, que por un lado es blanco y por otro lado es oscuro. Nuestro Dios es 100% luz, es 100% verdad. Así que quiero terminar diciéndole, pídele al Señor que le dé discernimiento, que le dé visión para poder ver todo aquello que se levanta en medio de estos tiempos y que las iglesias del Señor Jesucristo puedan ver y discernir lo que es tiniebla y lo que es luz. No aceptes medias luces, porque todo lo que no es 100% luz es 100% oscuridad, aunque no lo veas. Cuando usted compra un queso y lo pone en la nevera, y eso lo aprendí yo cuando estudié cocina, o una fruta, y la fruta se empieza a podrir, que muchas veces hacemos, pues cortamos la parte podrida y consumimos la que se ve bien. Usted sabe algo, vida que me escucha. Cuando la fruta se empieza a podrir por una esquina, el proceso de descomposición se ha iniciado en toda la fruta o en todo el queso, por lo cual no está 100% íntegro, puro, ya está contaminado. Asimismo es en el espíritu. O es 100% luz o no es luz. Que el Señor les bendiga grandemente. Este fue su hermano en Cristo, Josué Hernández. Recuerda, si no tienes una iglesia donde congregarte, busca una iglesia donde se hable la verdad. Que Cristo sana, salva, restaura, levanta y viene pronto a levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hay que estar preparado porque Cristo viene pronto. Este fue su hermano en Cristo, Josué Hernández. Que Dios le bendiga grandemente.